Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Capricornio, es una lectura tema amor. Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. El otro punto, lo digo porque recibí lo que es un comentario de un varón del signo de Capricornio. Cariño, no vayas a pensar que te estoy pegando la bronca, ¿vale? Decir, Richard, ¿me estás pegando la bronca? No. Te explico cómo funcionan las energías, ¿vale? Especialmente para los chicos. En cuestión de energía, el tarot no distingue entre hombre y mujer. Simplemente te lo entrega la energía que es. Otra cosa que yo en las características te diga, ¿es hombre, es mujer? O simplemente si yo quiero ampliar la lectura, ¿vale? Por otro punto, cariño, no te sientas aludido, no te sientas mal porque el comentario era, Richard, también tienes seguidores hombres y tú dices cariño. Entonces tú de repente ya piensas, tú afirmas que digo cariño solamente a las mujeres. No, también lo digo a los hombres, cariño. No hay nada de malo que te diga cariño. Tú eres varón, tú eres hombre, tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que quieres y porque alguien te dice cariño, no va a cambiar tus gustos, no va a cambiar tu forma de ser. Entonces, eso es algo que vosotros tienen que tener claro. Es normal que una persona que te quiera, ¿tú alguna vez no has dado de repente a tu hijo un besito en la mejilla? ¿Vale? ¿Acaso es porque eres de repente mujer? No, no. Simplemente lo haces porque hay cariño, porque hay respeto. Entonces, por eso, chicos, yo les voy a llamar a vosotros también cariño. Y no lo hago porque quiero estar con vosotros o porque me quiera acostar con ustedes. Es esto. Muy bien, cariño. Ya está. Dicho el sermón, continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Para Capricornio, ¿qué nos quieren decir los arcángeles? Dirán, este chico, por Dios, yo soy muy directo, en esa parte soy muy directo. Me gusta decir las cosas para que no existan malos entendidos. Muy bien, maternizar. El arcángel Gabriel, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Siento que muchos de vosotros, de repente es muy importante la familia, es muy importante la tranquilidad de los tuyos, de tus hijos. Sé que a lo mejor estás aportando más de lo que pudieras dar, pero es porque es como si me dijera Richard, todo mi esfuerzo, todo el sacrificio que yo estoy haciendo es por mis retoños. Ahora yo soy el jefe de familia, ahora yo soy la jefa de familia, tengo esa responsabilidad, o tú quieres dar todo de ti, tu tiempo, tu dedicación, tus años en tus hijos. Pero aquí nos están diciendo, maternizar. Es verdad que eres una persona muy muy protectora, la cual te felicito porque esto habla muy bien de ustedes, que son buenos padres, que son buenas madres, que son personas que aman la vida. Pero también tienes que pensar un poquito más en ti, cariño, ¿vale? Tienes que pensar un poquito más en ti. Tienes que darte un tiempo también para tus cosas, para que puedas desconectar. Con esto no te hace ni mala persona, ni buena persona, ni buen padre, ni mala madre. Tienes que tomarte un tiempo para ti. Siento que a lo mejor de repente te estás descuidando en tu amor propio, en tu persona, en tu evolución. Es muy importante que también tú te cuides, porque tú tienes que estar bien, tú tienes que estar sano, tú tienes que ser feliz para que también puedas guiar a tus hijos, a tus seres queridos o a las personas que tú tengas a tu cargo. Muy bien, bendiciones, mi querido Capricornio, mi cariño, muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice el tarot Rider White para vosotros? A ver, ¿qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros? Con mucha fe. Me sale la carta del 2 de bastos. ¿O aún recuerdas a una persona que está en la distancia o te gustaría saber de ellos o de ellas? Puede ser que estas personas, vosotros dos han tenido solamente un encuentro, lo que es en la parte sexual. O me dice que esta persona puede ser de elemento fuego. Vamos a continuar. La carta del sol, es cierto,
muchos de vosotros tienen la responsabilidad de los hijos, porque me vuelve a salir aquí. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, lo que más me molesta es que él o ella se olvide de los hijos, se olvide de nuestros retoños. Creo que esto te preocupa mucho. Hay una persona que es muy indiferente a la familia, es muy indiferente a los hijos. Hay una persona que a lo mejor simplemente no se da cuenta que tú eres una persona que vale oro. La carta del 5 de oros, esta situación te pone mal, esta situación como que te molesta. Siento que a lo mejor me dices también, Richard, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener oro? ¿De qué sirve tener trabajo? ¿De qué sirve que esta persona cumpla con la manutención si simplemente nunca visita sus retoños, nunca visita a sus hijos? El otro punto que te puedo decir, Capricornio, a lo mejor de repente para ti es muy triste, es muy doloroso apartarte de tus hijos o apartarte de tu familia. Siento que hay un dolor aquí, tanto de la parte de ellos que son indiferentes, como el dolor también que tú sientes. A lo mejor tú estás separado, estás separada o tienes al amor a la distancia también. Una persona que forma una vida muy importante para ti, ¿vale? Un puesto muy importante. No es puesto, no encuentro la palabra correcta. Es una persona muy importante en tu vida. Puede ser que tú con esta persona lo conoces desde hace mucho tiempo, tienen proyectos, puede ser un amor desde la infancia, de la secundaria, pero vosotros como que se aman, se piensan, se desean, pero la distancia es como una barrera, un bloqueo. A lo mejor me dices también, me dices Capricornio, Richard, yo extraño a esta persona. Yo amo a esta persona, me gustaría estar con él, me gustaría estar con ella, pero lamentablemente tenemos que estar distanciados porque tenemos proyectos, porque tenemos trabajo, porque a lo mejor de repente hay una meta en común también. O simplemente vosotros son una pareja, pero la persona de tu interés está en la distancia también, por trabajo, por dinero, ¿vale? Por eso nos están diciendo tienes que cuidarte también tú un poquito, mi querido Capricornio. Muy bien, vamos a continuar. Nos están diciendo, aprecia la dulzura de la vida, aprecia también lo que la naturaleza te da, el estar vivo, el respirar, el disfrutar de repente del campo, de los animales. Tienes que empezar a ver la vida con otra perspectiva. No puedes estar de repente muy anclado, muy anclada en tu castillo de concreto. No. A mí las energías me están diciendo, cariño, que tú tienes que empezar a renovar tu energía, ¿vale? No puedes estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Quizá de repente tienes que desconectar un poco también, para que las cosas cambien. Siento que tú tienes una tristeza, tú tienes un dolor y estás como muy aislado o muy aislada. Sí, sale la carta del emperador al final, tú tienes el control de tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar signos con mucha fe. Vamos a ver. Yo lo que siento que para muchos de vosotros la tristeza es el viaje o la distancia. Sí, ya sea que tienes hijos, ya sea que dejas a tu pareja, ya sea que a lo mejor te arrepientes de haber hecho un cambio y te gustaría estar en el lugar donde te hace feliz. Me sale lo que es un Virgo, me sale un Capricornio, me sale un Leo, me sale otra vez Virgo, otra vez Leo, por Dios, Cáncer, un hito más. Y me sale lo que es un Escorpio. Muy bien. Siento que a lo mejor, cariño, Capricornio, siento que a lo mejor me dice Richard, no estoy conforme donde estoy actualmente, no es lo que yo quiero para mi vida. Me gustaría volver atrás, me gustaría poder estar con los míos. De repente te has dado un tiempo, te has dado lo que es un espacio con la persona de tu interés o no estás conviviendo como te gustaría. Puede ser que la persona de tu interés esté en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad, pero por X motivos que puede estar vinculado por la economía, cada uno tiene que estar de repente en la casa de los padres o simplemente en otra propiedad, ¿no? Si vosotros están separados, pues es normal que no vivan juntos y una de las dos partes sufre mucho, incluyéndote a ti. Muy bien, vamos a continuar. Empieza a quererte, cariño, es muy importante que te empieces a querer. No bajes la guardia, todo va a ir bien, te viene lo que es un mundo de posibilidades, pero tienes que creer en ti, ¿vale? Sobre todo, quiérete también tú. Yo sé que tienes muchas responsabilidades, yo sé que a lo mejor tienes metas que cumplir, pero haz un balance. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Recuerda que los años no se detienen.
La vida no lo tenemos compradas, ¿vale? Mientras que tú de repente puedes disfrutar tu presente sin hacer daño a nadie, vive, goza. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Elemental para vosotros con mucha fe. Pero siento una tristeza para ti, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. La carta del Caballero de Oros. Vamos a ver. La carta del Paje de Espadas. La carta del 4 de Espadas. La carta del Emperador. Te vuelve a salir la carta del Emperador. Siento que hay una persona que puede ser mayor de 40 años que te está ofreciendo la oportunidad de tener una relación, una vida feliz con él o con ella. Sí, o simplemente la persona de tu interés es mayor de 40 años y a lo mejor te dice, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida? Tendríamos que estar juntos ya. Sí, es lo que estoy sintiendo, porque hay una persona que siempre te recuerda. Hay alguien que siempre te piensa. Quizá de repente por eso te da tristeza porque está en la distancia o tú tienes que hacer viajes largos para poder estar con él o con ella también. Y esta persona te ha dicho, ya lo tenemos todo arreglado, ya está todo prácticamente funcionando. ¿Por qué no apostamos por vivir juntos? Pero es que esto es muy difícil porque veo que hay un grupo de ustedes que tendría que soltar toda su comodidad, todos sus logros. Entonces es muy difícil. Pero por eso es un balance, ¿vale? Tienes muchas noches de insomnio. Tienes muchas noches de insomnio con una propuesta, con un nuevo comienzo. Quizás de repente, Capricornio, puede ser que tú ames a una persona. Con esta persona que tú tienes planes, que quieres avanzar, que lo conoces ya desde una temporada. Pero quizás estás conociendo a una nueva energía o existe una persona que está por ti. Y entonces ahora te estás comiendo la cabeza. Debería renunciar a todo y empezar mi historia nueva con esta nueva propuesta, con esta nueva persona. Entonces haz un balance, ¿vale? Haz un balance porque es muy importante. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más nos dicen? A ver. Me sale la carta de la estrella, me sale la carta de los amantes y la carta de Rey de Espadas. Sí, yo lo que estoy viendo, Capricornio, que para muchos de vosotros o te cuesta aceptar que existe una persona que está por ti o te cuesta olvidar una energía, te cuesta olvidar una persona que a lo mejor me dice, Richard me traicionó, éramos una familia feliz, teníamos una relación, teníamos planes, me traicionó. Entonces, tú tienes oportunidades, pero es como si esta relación, como si esta historia ha dejado una huella en tu vida, una pequeña trauma, ¿vale? Una pequeña trauma de que, o trauma o esperanza. Tienes esperanza de que esta persona vuelva. Pero tú sabes que es mala persona, cariño. Tú sabes que esta persona no es buena, ¿ves? Es esto, no es buena, cariño. No es buena, ¿vale? Para aquellos que han tenido un problema en su relación, para aquellos que la persona de su interés se fue, o discutieron, o descubriste algo, a mí las energías me dicen que no es buena, no es bueno, porque estas dos cartas no juegan bien, cariño, no juegan bien. Y sale la carta de la Torre que nos hablan de cambios, que nos están diciendo que simplemente tienes que cambiar de estructura, de vida. Te voy a explicar cómo funciona la carta de la Torre. Siempre explico alguna carta porque es muy importante, ¿vale? Te interese o no, es muy importante. Cuando tú vas a ver otros canales, entonces tú vas a saber si te están diciendo la verdad o no. La carta de la Torre, en cuestión de respuesta, es un no. La carta de la Torre nos hablan de cambios. Cambios que puede estar relacionado de repente con el trabajo, con la casa, con la familia, con la pareja. La carta de la Torre, dependiendo de las cartas que tengan al costado, pueden ser cambios positivos como también cambios negativos. La carta de la Torre también nos pueden hablar de repente de la energía de una persona que se va de este plano terrenal.
dependiendo de las cartas que salga al costado. Si te sale la carta de la luna, te sale la carta de la muerte, te sale la carta también del diablo, nos están diciendo de sufrimiento, de dolor, que este cambio no es bueno, que inclusive de muerte, ¿vale? Es muy importante que conozcas la torre. Dependiendo de las cartas que tenga al costado, puede ser bueno o puede ser malo. Pero el punto clave de la torre nos hablan de cambios en tu vida. Cambios radicales, cambios para bien o cambios simplemente para poder evolucionar o de sufrimiento, ¿vale? Muy bien. Y también nos hablan del orgullo, la carta de la torre. Hasta la persona más orgulloso o más orgullosa, el karma lo llega. Entonces me están diciendo aquí, para aquellos que han tenido algún tipo de problema, que aún tienes esperanza de que esta persona sea sincero o sincera, veo que hay una situación que oculta, veo que hay algo que tiene que cambiar, porque a lo mejor de repente tú vas a estar como vibrando mal. Siento que también hay una persona que se puso intermedio de la relación, una tercera persona. Siento que hay alguien que simplemente se encargó de quitarte al gran amor de tu vida. Esta persona se fue de casa, tú lo echaste de casa y sientes que todavía hay un asunto pendiente que resolver. Yo por el momento lo que siento en las energías me dicen, Capricornio, no te estés comiendo la cabeza. La persona que te ama jamás se va a ir con otro o con otra. La persona que te ama te va a entender que ustedes tienen que arreglar ese problema y no tiene por qué ser tan radical de decir, dejo esta historia. Si hace todo esto, simplemente es un pretexto más. Muy bien, no trates de justificar el mal en alguien. Muy bien, vamos a ver iniciales. A ver, ¿qué nos quieren decir? Iniciales. A ver, vamos a ver. La letra D, la letra B, la letra V, la letra Q. Hay una persona, puede ser que esta persona vive en una isla, puede ser que a lo mejor vosotros no tienen contacto, pero sin embargo siempre te observa a través de las redes sociales. Hay alguien que se pone en contacto contigo, una persona toma lo que es un avión, toma lo que es un vuelo y de repente te llevas una sorpresa. Esa comunicación que estaba rota o esa comunicación que no surgía, surge con este reencuentro. Alguien especialmente que está en la distancia. Muy bien, vamos a continuar, Capricornio. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Déjame ordenar. A ver, listo. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Vas a elegir uno de ellos. A ver, esta carta estaba volteada. Listo. 3 grupos, ¿vale? Listo, listo. 3 grupos. Lo voy a poner bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la muerte es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del carro es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del ermitaño es un no. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las características para vosotros? Con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Capricornio, no te cierres. Hay un dolor, hay una tristeza que tienes. Puede ser que está vinculado con el viaje o con la distancia. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser menor de 35 años, con textura normal o delgado, piel blanca, tiene la carita un poco redonda, la boca pequeña, la nariz pequeña también, tiene ojos claros. Puede ser que esta persona tenga los ojos de color azul o verde. Tiene los ojos claros, ¿vale? O los ojos color miel de repente. Esta persona vive cerca de la playa, cerca del puerto, cerca del mar. Veo que esta persona de repente también tiene un poco de dudas referente a vuestra relación. O tú tienes dudas también, si esta relación tiene futuro o no. Su trabajo está vinculado con el mar. De repente trabaja en una industria pesquera, de repente trabaja como pescador, de repente puede ser que tenga un restaurante o cualquier negocio la cual implica la mar, la playa, el verano también. Vamos a continuar. La carta del 5 de copas, o vive cerca de la playa también en costa. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene rasgos asiáticos, tiene los ojos chinitos como el mío, piel blanca o trigueña también, cabello negro, largo. Veo que esta persona tú le das oportunidades y sientes que esta persona no lo sabe apreciar.
no lo sabe apreciar. ¿Sabes por qué no lo sabe apreciar? Porque tiene una as bajo la manga. Tiene otra persona que está también por él o por ella. Esta persona vive cerca de la mar, cerca de la playa, pero también de repente en ese sitio puede ser que exista el encuentro del agua. Hay algún río, hay algún lago por ahí, porque veo matorrales. La carta del sol. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de piel blanca, cabello castaño o rubio, sea natural o pintado. Es una persona que a lo mejor teletrabaja desde casa. Su trabajo está relacionado con la energía, especialmente también las energías renovables o simplemente todo lo que está vinculado con las energías. Puede ser que esta persona también trabaja algo relacionado con el cultivo, con el campo, o simplemente le encanta la naturaleza, los jardines, etcétera, etcétera. Esta persona te va a dar claridad o cada vez que tú estás con esta persona sientes paz. Muchos de vosotros de repente se sienten atraídos o atraídas por un amigo o por una amiga. Te enseño las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, Capricornio. Bendiciones de corazón, te me cuidas y hasta la vista.